Cuando la guerra en el norte de España entró en su fase más crítica, Roma ya había comprendido que no enfrentaba una rebelión común, ni una simple resistencia tribal. La campaña cántabra había dejado de ser una operación militar destinada a completar la conquista de la península para convertirse en una prueba directa de la capacidad del imperio para imponerse incluso en los territorios más hostiles. El conflicto había consumido años de recursos, vidas y energía política. Las legiones que operaban en la región habían experimentado una forma de guerra distinta, donde la superioridad numérica y organizativa no garantizaba resultados inmediatos. Los cántabros, a pesar de su desventaja material, continuaban resistiendo mediante tácticas adaptadas al entorno y una determinación que sorprendía, incluso, a sus enemigos. A medida que la presión romana aumentaba, el conflicto adquiría un carácter decisivo. Para el imperio, la consolidación del dominio sobre el norte de España era indispensable para cerrar un ciclo de expansión que había redefinido el mapa del mundo antiguo. Para los pueblos cántabros, la guerra se transformaba en una lucha por preservar su existencia colectiva frente a una fuerza que buscaba integrar sus territorios en una estructura ajena. Las estrategias romanas comenzaron a evolucionar. La experiencia acumulada en campañas anteriores permitió a los comandantes imperiales adaptar sus métodos, combinando la construcción de infraestructuras militares con operaciones destinadas a aislar y debilitar progresivamente a las tribus resistentes. La guerra dejaba de ser un enfrentamiento disperso para convertirse en un proceso sistemático de control territorial. En este contexto, la resistencia cántabra se enfrentaba a un escenario cada vez más complejo. La presión constante, la pérdida de recursos y el desgaste humano reducían sus opciones estratégicas. Sin embargo, la voluntad de continuar la lucha persistía, alimentada por la convicción de que la rendición implicaría la desaparición de su identidad. El desenlace de las guerras cántabras no se definiría únicamente por una batalla final, sino por la acumulación de decisiones, sacrificios y transformaciones que marcarían el destino de la región. La fase final del conflicto revelaría tanto la capacidad de Roma para imponer su dominio como la profundidad de la resistencia de quienes se negaron a aceptar la integración sin condiciones. Comprender este momento implica observar cómo la guerra dejó de ser una confrontación abierta para convertirse en un proceso de consolidación imperial. En esa transición, las montañas del norte de España fueron testigos de uno de los episodios más intensos y menos conocidos de la expansión romana. Cuando Roma decidió cambiar el rumbo de la guerra, lo hizo con una claridad estratégica que marcaría el destino definitivo del conflicto. Las campañas anteriores habían demostrado que enfrentarse a los cántabros mediante métodos tradicionales no conducía a una victoria rápida ni contundente. El imperio comprendió entonces que la clave no estaba en ganar grandes batallas, sino en quebrar progresivamente la capacidad de resistencia de los pueblos del norte. Esta nueva fase del conflicto se caracterizó por una transformación en la manera de entender la conquista. Roma comenzó a aplicar un modelo de control territorial basado en la ocupación sistemática del espacio, la construcción de infraestructuras militares permanentes y la interrupción de los recursos que permitían a los cántabros mantener su lucha. La guerra dejaba de ser una sucesión de enfrentamientos para convertirse en un proceso prolongado de desgaste. Las legiones establecieron campamentos fortificados en puntos estratégicos, creando una red de presencia militar que limitaba la movilidad de las tribus. Estos campamentos no solo servían como bases operativas, sino también como símbolos visibles del poder romano. Cada nueva fortificación representaba un avance en la consolidación del dominio imperial y una reducción del espacio de autonomía cántabra. La construcción de carreteras desempeñó un papel fundamental en esta estrategia. Estas rutas permitían el desplazamiento rápido de tropas y el suministro constante de recursos, facilitando operaciones coordinadas en territorios anteriormente inaccesibles. El paisaje montañoso, que había sido una ventaja para los cántabros, comenzaba a transformarse bajo la ingeniería romana. Al mismo tiempo, Roma intensificó las operaciones destinadas a aislar a las tribus. El control de los valles, los pasos de montaña y las zonas agrícolas limitaba la capacidad de los cántabros para reorganizarse y sostener su resistencia. Esta presión constante generaba una sensación de cerco que afectaba tanto a los combatientes
como a las comunidades civiles. La guerra adquiría así un carácter más estructural. No se trataba únicamente de derrotar a los enemigos en combate, sino de modificar las condiciones que hacían posible su oposición. La integración del territorio en el sistema romano implicaba una transformación profunda de las dinámicas locales, desde la organización económica hasta las formas de liderazgo. Para los cántabros, esta nueva realidad representaba un desafío sin precedente. La resistencia basada en la movilidad y el conocimiento del entorno se veía amenazada por la presencia permanente de fuerzas romanas. La necesidad de adaptarse a un conflicto cada vez más complejo obligaba a replantear estrategias y a asumir sacrificios adicionales. En este punto, la guerra entraba en una fase decisiva. Roma había aprendido de sus errores iniciales y estaba dispuesta a aplicar todos los recursos necesarios para alcanzar su objetivo. La resistencia cántabra, por su parte, se enfrentaba a la perspectiva de un enfrentamiento prolongado, en el que cada decisión tendría consecuencias irreversibles. A medida que la estrategia romana comenzaba a desplegarse con mayor precisión, la guerra en el norte de España entró en una fase donde la resistencia cántabra ya no se definía únicamente por enfrentamientos aislados, sino por la capacidad de adaptarse a una presión cada vez más sistemática. Las tribus comprendieron que el enemigo no buscaba solo derrotarlos en combate, sino transformar el territorio en un espacio donde la supervivencia fuera cada vez más difícil. Roma avanzaba lentamente, pero con determinación. La construcción de campamentos fortificados y la apertura de nuevas rutas militares alteraban el equilibrio que hasta entonces había favorecido a los pueblos locales. Las montañas seguían siendo un refugio, pero ya no garantizaban la misma protección. La presencia constante de las legiones limitaba los movimientos y obligaba a las comunidades cántabras a reorganizarse bajo condiciones más adversas. En este contexto, la guerra adquirió una dimensión de desgaste continuo. Las escaramuzas persistían, pero cada enfrentamiento tenía un costo acumulativo que afectaba la capacidad de los cántabros para sostener la resistencia en el tiempo. La pérdida de recursos, la interrupción de las actividades productivas y la presión sobre las poblaciones civiles generaban un escenario de tensión permanente. Sin embargo, la respuesta cántabra no se limitó a la defensa pasiva. A pesar de las dificultades, continuaron desarrollando tácticas destinadas a desestabilizar la presencia romana. Ataques selectivos contra convoyes, emboscadas en rutas recién construidas y operaciones nocturnas en campamentos imperiales demostraban que la voluntad de resistir seguía intacta. Esta persistencia obligaba a Roma a mantener un estado de alerta constante, prolongando la intensidad del conflicto. La guerra también comenzó a transformar las estructuras internas de las tribus. La necesidad de coordinación frente a un enemigo organizado impulsó formas de cooperación que no siempre habían sido habituales en el pasado, aunque la fragmentación seguía siendo una característica de su organización social. La presión externa favoreció la emergencia de liderazgos capaces de articular respuestas más cohesionadas. Desde la perspectiva romana, esta fase del conflicto confirmaba la necesidad de combinar la fuerza militar con medidas destinadas a acelerar la integración del territorio. La conquista no podía limitarse a la ocupación física. Requería la creación de condiciones que hicieran viable la incorporación de las comunidades cántabras al sistema imperial. Este objetivo implicaba tanto la imposición de estructuras administrativas como la transformación gradual de las dinámicas culturales. En medio de esta compleja interacción, la guerra continuaba redefiniendo las expectativas de ambos bandos. Para Roma, la victoria se perfilaba como un proceso prolongado que exigía paciencia y recursos. Para los cántabros, cada día de resistencia representaba una afirmación de su identidad y una oportunidad de mantener viva la esperanza de preservar su autonomía. Con el paso del tiempo, la guerra dejó de ser una sucesión de enfrentamientos militares para convertirse en una transformación profunda del propio territorio cántabro. Las montañas que durante generaciones habían servido como refugio comenzaron a convertirse en espacios vigilados. Los valles, antes utilizados como rutas de movilidad y abastecimiento, pasaron a estar controlados por destacamentos romanos. La presión ya no era solo militar, sino estructural. Roma había comprendido que la clave para vencer no estaba únicamente en derrotar a los combatientes,
sino en modificar las condiciones que hacían posible su resistencia. La construcción de infraestructuras, la instalación de guarniciones permanentes y el establecimiento de rutas seguras permitían al imperio proyectar una presencia constante en regiones que anteriormente escapaban a su control. Esta estrategia alteraba el equilibrio del conflicto de manera decisiva. Para los cántabros, esta nueva realidad implicaba enfrentarse a una forma de guerra más compleja. La movilidad, que había sido una de sus principales ventajas, se veía limitada por la expansión de la red militar romana. La posibilidad de retirarse a zonas seguras disminuía progresivamente, y la necesidad de defender asentamientos específicos aumentaba el riesgo de enfrentamientos directos en condiciones desfavorables. La transformación del paisaje también tuvo consecuencias en la vida cotidiana. Las actividades económicas, ya condicionadas por la geografía, se vieron aún más afectadas por la presencia militar. La interrupción de rutas de intercambio y la destrucción de infraestructuras locales generaron un clima de incertidumbre que impactaba tanto a combatientes como a civiles. En este contexto, la guerra comenzó a redefinir las relaciones internas dentro de las tribus. La presión externa favoreció la consolidación de liderazgos más centralizados, capaces de coordinar acciones en un escenario cada vez más fragmentado. Sin embargo, esta adaptación no eliminaba las tensiones inherentes a una organización social basada en la autonomía local. Desde la perspectiva romana, el avance progresivo en el control del territorio representaba un paso necesario hacia la integración definitiva. La campaña cántabra se convertía así en un ejemplo de cómo el imperio combinaba la fuerza militar con la transformación de las estructuras espaciales y sociales para consolidar su dominio. A medida que la guerra avanzaba, el margen de maniobra de los cántabros se reducía. La resistencia continuaba, pero cada victoria parcial romana reforzaba la percepción de que el desenlace del conflicto dependería no solo del valor en combate, sino de la capacidad de sostener una lucha prolongada frente a un adversario que adaptaba constantemente sus métodos. A medida que la guerra se prolongaba, el conflicto alcanzó un punto donde la resistencia cántabra comenzó a enfrentarse a sus límites más profundos. La presión constante del avance romano no solo afectaba la capacidad militar de las tribus, sino también la estabilidad de sus comunidades. La guerra había transformado la vida cotidiana en una sucesión de amenazas, desplazamientos y decisiones marcadas por la urgencia de sobrevivir. Roma, consciente de la necesidad de acelerar el desenlace, intensificó sus operaciones. Las campañas ya no se limitaban a asegurar posiciones estratégicas, sino que buscaban debilitar de forma sistemática las estructuras que sostenían la resistencia. La destrucción de asentamientos, la confiscación de recursos y la captura de líderes tribales formaban parte de una estrategia destinada a erosionar la cohesión interna de los cántabros. En este contexto, el conflicto adquirió una dimensión cada vez más dramática. Los relatos antiguos mencionan episodios de resistencia extrema, donde la decisión de continuar la lucha se imponía incluso frente a la evidencia de una situación cada vez más adversa. La defensa del territorio se entrelazaba con la defensa de la identidad, generando un escenario donde el sacrificio se convertía en una forma de afirmación colectiva. La intensificación de la guerra también tuvo repercusiones en las propias legiones romanas. Aunque la superioridad estructural del imperio seguía siendo evidente, el esfuerzo prolongado exigía una capacidad de adaptación constante. Las campañas en el norte de España requerían no solo disciplina militar, sino también una gestión cuidadosa de los recursos y una comprensión más profunda de las dinámicas locales. La guerra comenzaba a redefinir la relación entre conquistadores y conquistados. A medida que Roma avanzaba, la posibilidad de una integración forzada se hacía más tangible. Sin embargo, este proceso no era inmediato ni uniforme. La resistencia persistente obligaba al imperio a combinar la coerción con estrategias destinadas a facilitar la transición hacia un nuevo orden político y social. Para los cántabros, cada enfrentamiento representaba una elección entre la continuidad de su forma de vida y la adaptación a un sistema impuesto. La prolongación del conflicto no solo aumentaba el desgaste físico, sino también la presión psicológica sobre quienes debían decidir el futuro de sus comunidades. En este punto, la guerra se acercaba a un momento decisivo. La acumulación de derrotas parciales, la pérdida de recursos y la expansión del control romano configuraban un escenario donde el margen para la resistencia autónoma se reducía de manera significativa. Sin embargo,
la voluntad de luchar no desaparecía, alimentada por la memoria de un pasado independiente y la esperanza de preservar al menos parte de su identidad. Con el avance definitivo de Roma sobre el norte de Hispania, la guerra entró en una fase donde el resultado ya no dependía de un único enfrentamiento decisivo, sino de la acumulación de transformaciones irreversibles. Las legiones habían logrado consolidar su presencia en los puntos estratégicos del territorio, limitando cada vez más la capacidad de los cántabros para reorganizarse o recuperar la iniciativa. La presión militar se combinaba ahora con la implementación de estructuras destinadas a integrar el territorio en el sistema imperial, la creación de nuevas vías de comunicación, la instalación de guarniciones permanentes y la reorganización de los espacios productivos. Formaban parte de un proceso que iba más allá de la conquista inmediata. Roma no solo buscaba vencer, sino asegurar que la resistencia no pudiera resurgir con la misma intensidad en el futuro. En este contexto, la guerra comenzó a adquirir un carácter de transición. Las tribus cántabras, enfrentadas a la pérdida progresiva de sus recursos y de su autonomía territorial, se vieron obligadas a tomar decisiones que redefinirían su relación con el poder romano. Algunas optaron por continuar la resistencia, incluso en condiciones cada vez más adversas. Otras comenzaron a explorar formas de adaptación que permitieran la supervivencia dentro de un nuevo orden político. La integración no fue un proceso uniforme ni inmediato. La presencia romana implicó cambios profundos en las estructuras sociales, económicas y culturales de la región. La introducción de nuevas formas de administración, la reorganización de las actividades productivas y la difusión de prácticas asociadas al mundo romano transformaron gradualmente la dinámica de las comunidades locales. Para Roma, el control del norte de Hispania representaba la culminación de un proyecto de expansión que había redefinido el equilibrio de poder en el mundo antiguo. Sin embargo, la victoria no se percibía únicamente en términos militares. La consolidación del dominio implicaba la capacidad de establecer un sistema que garantizara estabilidad a largo plazo, evitando la reaparición de focos de resistencia. Para los cántabros, el desenlace del conflicto marcó el inicio de una nueva etapa histórica. Aunque la guerra había limitado su autonomía, no eliminó completamente su identidad. Las tradiciones, las formas de organización y los vínculos con el territorio continuaron influyendo en la evolución de la región, incluso dentro del marco del imperio. La fase final de las guerras cántabras puso de manifiesto que la conquista no significaba necesariamente la desaparición inmediata de las culturas locales. Más bien, abrió un proceso de interacción que daría lugar a nuevas configuraciones sociales y políticas. En este sentido, el conflicto no solo definió el destino de una región, sino también la manera en que se integraría en la estructura más amplia del mundo romano. El final de las guerras cántabras no fue un momento repentino, ni una escena única que definiera el destino de la región en un solo día. Fue el resultado de años de desgaste, adaptación y transformación. Roma había logrado lo que se había propuesto al integrar el último territorio independiente de Hispania dentro de su estructura imperial. Sin embargo, la victoria no borró el costo humano ni la profundidad de la resistencia que había marcado cada etapa del conflicto. La guerra dejó cicatrices visibles en el paisaje y en la memoria de quienes la vivieron. Los asentamientos destruidos, las rutas transformadas y las nuevas infraestructuras romanas eran señales de un cambio irreversible. Pero también lo eran las historias de quienes habían luchado por preservar su autonomía, incluso cuando las probabilidades de éxito disminuían con el paso del tiempo. Para el imperio, la consolidación del norte de Hispania representó la culminación de un proceso de expansión que había redefinido su relación con el mundo conocido. La campaña cántabra demostró que la dominación territorial requería algo más que superioridad militar. Implicaba comprender las particularidades de cada región y adaptar las estrategias a contextos complejos, donde la resistencia cultural podía ser tan decisiva como la confrontación armada. Para los pueblos cántabros, el desenlace del conflicto no significó la desaparición de su identidad, aunque fueron incorporados al sistema romano. Sus tradiciones y su memoria colectiva continuaron influyendo en la evolución histórica de la región. La integración se produjo en un marco de tensión entre la imposición de nuevas estructuras y la persistencia de formas de vida
anteriores. Al observar este episodio desde la perspectiva histórica, resulta evidente que las guerras cántabras constituyen un ejemplo de cómo los procesos de conquista generan transformaciones profundas que trascienden el ámbito militar. La interacción entre Roma y los pueblos del norte de España dio lugar a una nueva realidad, en la que elementos de ambas tradiciones se entrelazaron para definir el futuro de la península. La historia de este conflicto nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones entre imperios y comunidades locales. Más allá de las victorias y las derrotas, lo que permanece es el impacto duradero de los procesos que moldean la identidad de los territorios y de quienes los habitan. Recuerda, el pasado no desaparece cuando termina una guerra. Permanece oculto en la tierra, en las montañas y en la memoria de los pueblos. Esto fue Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas y los misterios comienzan.